este video vamos a ver cómo funciona el módulo microSD con una tarjeta SD, cómo leerla, escribirla, crear archivos, poder tener acceso a ella mediante el Arduino Uno. La conexión la vamos a hacer como dice en el esquema. Podemos ver ahí el esquema. Hacemos este tipo de conexión. También lo pueden hacer en un protoboard, no hay problema. Yo lo hice directamente. Entonces vamos a ver ahora el código. En el código podemos ver que estamos incluyendo primero dos librerías, la librería SD para el manejo de archivos y la librería SPI para la comunicación con el módulo. Estamos asignando, este es uno de los pines del módulo microSD. Este pin justamente tenemos que asignarlo ya que no viene por defecto. En este caso yo le he asignado el número 4, me he basado en el ejemplo que viene en los ejemplos que vienen integrados. En estos ejemplos me he basado en que usa el pin 4, así que estoy también usando el pin 4. Acá tenemos el archivo file, que va a ser el que maneje todo lo que es el manejo de archivos para leer, para escribir. Una variable de texto que lo he usado para el ejemplo, lo que vamos a escribir. Un setup, serial, la comunicación. Acá iniciamos la comunicación serial. Esta es una función que he creado. Inicializamos, está al final del código. Acá está la función. Acá tenemos el void setup, el void loop, y abajo están las funciones que he creado. Entonces acá tenemos esta función inicializar SD. También me he basado en lo que es los ejemplos del SD que vienen por defecto. Le he dado un retraso de 2 segundos para poder ver cómo el proceso, ¿no? Termina la parte de inicialización y vamos a ver después de 2 segundos la siguiente función, que es crear archivo. Acá va a crear un archivo con el nombre datos.txt. Ya con esto tenemos inicializado el CD, tenemos creado nuestro archivo. Entonces vamos a comenzar a modificarlo, a escribir en él y leer. Vamos a crear un texto en el cual se va a ir agregando un asterisco. Este texto está como formato string y vamos a usar esta función escribir en archivo, que también está acá abajo. Ahorita voy a explicar un poco más de las funciones. Entonces con este escribir acá le voy a dar el nombre del archivo. ¿Por qué le doy el nombre del archivo? Se podría grabar directamente en ese archivo por defecto. Yo lo hago porque en caso de que, por ejemplo, tengamos varios archivos con distinta data, por ejemplo, un archivo que tenga un sensor de distancia, por ejemplo, y otro que tenga un sensor de temperatura, entonces podemos grabar datos en distintos archivos. Entonces en este caso podemos elegir el archivo en el cual queremos grabar y grabamos el texto. En este caso son solamente asteriscos. Le damos un retraso de 2 segundos y leemos, después de 2 segundos leemos lo que hemos escrito para ver cómo si se está grabando o no. Y después otra vez 2 segundos y se vuelve a repetir. Va a agregar, ya no va a ser, cuando empieza es 1. La primera línea deben salir 2, ya que el texto al sumarle un asterisco son 2 asteriscos. Y es lo que se va a grabar acá en la primera línea, 2 asteriscos. En la siguiente ronda del bucle se va a sumar otro asterisco, entonces van a ser 3 asteriscos y así va a ir aumentando. De tal forma que podemos ver la diferencia de línea a línea. Aquí en las funciones que se han creado, inicializar SD, tan solo llamamos con esta función sdBegin, y C es el pin que hemos usado acá. Será en memoria SD. Acá estamos tan solo imprimiendo, así es que todo sale bien. La lista para usar, memoria lista para usar. Si saliera mal, mandamos un mensaje de error. Todo esto lo vamos a manejar con la
ventana donde podemos comunicarnos serialmente con el Arduino para poder ver qué es lo que está pasando. En la función crear archivo, vamos a ingresar el archivo que se va a crear, y siempre tenemos que hacer esto: con una función open abrimos el SD y lo podemos manejar de esta forma con la variable file que hemos creado. Aquí tenemos como la variable file se le está preguntando si existe o no existe, si está habilitada o no está habilitada. Si lo estuviera, entonces el archivo ha sido creado exitosamente, si no, manda un mensaje de error. En la función escribir en archivo vamos a ingresar el archivo que se va a escribir y el texto, ¿no? Como hemos dicho, si se manejan varios archivos, podemos elegir el archivo que deseamos y el texto que se va a escribir. Hacemos lo mismo, abrimos el archivo en la variable file, pero acá vamos que agregamos un modo. Este modo justamente es para poder escribir en el archivo. Entonces hacemos de nuevo la pregunta si el file está habilitado y comenzamos a hacer el proceso. Vamos a ingresar a escribir ese texto por la función printLine. Luego cerramos el archivo. Siempre que abramos el archivo hay que cerrarlo. En este caso también acá lo he cerrado en el crear archivo. Se abre el archivo acá y hacemos lo que queremos y luego lo cerramos. En el caso de que no se abriera, va a salir ese mensaje de error y no es necesario cerrarlo porque no se ha llegado a abrir. Acá es lo que estamos haciendo: abrimos el archivo, lo llegamos a cerrar después de haber escrito el texto que queremos escribir. Estos solamente son mensajes de verificación de lo que ha pasado. Como les digo, si no abre el archivo, si es que no está habilitado, entonces simplemente va a salir un mensaje de error. En el archivo leer estamos dando, hemos hecho lo mismo, pero estamos acá dando una variable de leer, un modo leer. Acá fue un modo de escribir, acá va a ser un modo de lectura. Hacemos lo mismo, preguntamos por el archivo si está habilitado y hacemos lo que deseamos. En este caso vamos a leer. Estos son solamente mensajes para la terminal, para la ventana de comunicación serial. Acá estamos escribiendo, preguntamos si está disponible y comenzamos a grabar. Comenzamos a leer y esto leído lo vamos a ir imprimiendo. Esta es la función para imprimir en la terminal y esto es lo que vamos a imprimir, justamente lo que estamos leyendo del archivo. Y acá volvemos a cerrar el archivo. En caso de que no abriera el archivo file, mandamos un mensaje de error. Vamos a proceder a correr el código. Vamos a insertar nuestra memoria. Vamos a conectarlo a la computadora y vamos a correr el código. Vamos a subirlo para que comience a correr. Y abrimos la terminal para ver qué es lo que nos muestra. Ahí está inicializando, memoria lista, está grabando el archivo y comienza a hacer la escritura.